Vamos a desvelar en este video el sorprendente poder de la sal, un elemento que trasciende el mundo físico y se revela como una poderosa herramienta de guerra espiritual. A lo largo de este viaje, comprenderás cómo el uso correcto de la sal puede abrir puertas a bendiciones abundantes y romper maldiciones invisibles que pueden estar limitando tu vida. No es casualidad que Jesús afirmara, ustedes son la sal de la tierra. Nos dio una pista profunda del papel espiritual que este mineral desempeña. Permanece con nosotros hasta el final, porque las revelaciones que encontrarás sobre el uso espiritual de la sal pueden transformar completamente tu forma de conectarte con lo divino. Para comenzar, necesitamos recordar una verdad fundamental. Todas las cosas, visibles e invisibles, fueron creadas por Dios y para Dios. La sal, que muchas veces vemos como algo común, es en realidad parte de una creación que lleva un propósito espiritual elevado. No es solo un mineral, está íntimamente conectada con las fuerzas espirituales que rigen el universo. Así como el agua es un símbolo de vida y el fuego un símbolo de purificación, la sal tiene una función sagrada de preservación y purificación espiritual. Cuando la usamos con fe, entramos en sintonía con las energías divinas que permea el mundo, y esto puede desbloquear la presencia de Dios en nuestras vidas de maneras sorprendentes. Desde el principio de los tiempos, los elementos de la naturaleza han sido dotados de poder y autoridad. El fuego consume lo viejo para dar lugar a lo nuevo, el agua purifica y renueva, y la sal preserva e impide la corrupción. Cada elemento tiene un papel designado por Dios, y la sabiduría espiritual consiste en comprender estos papeles y utilizarlos de una manera que honre la creación divina. La sal, por ejemplo, no es solo un condimento que enriquece los alimentos. Es un símbolo de resistencia, permanencia y preservación de la esencia divina en medio de los desafíos de la vida. En tiempos de prueba, usar la sal de manera consciente y espiritual puede ser una forma de reafirmar nuestra fe, purificando nuestras energías y alineando nuestra voluntad con la de Dios. A lo largo de la historia, la sal ha sido reconocida como algo de valor incalculable. En civilizaciones antiguas, como en Roma, se utilizaba como moneda, simbolizando su importancia en la sociedad. Sin embargo, lo que muchas personas no se dan cuenta es que el valor de la sal va mucho más allá de su utilidad material. Espiritualmente, es una herramienta de protección, purificación y conexión con lo sagrado. Mientras que el aceite es ampliamente aceptado como un elemento sagrado en diversas tradiciones cristianas, la sal a menudo es olvidada o malentendida. Pero es exactamente eso lo que el enemigo desea, que nos alejemos del poder que Dios nos concedió a través de sus creaciones. La sal tiene el potencial de limpiar no solo lo físico, sino también lo espiritual, eliminando energías negativas y fortaleciendo nuestra conexión con Dios. Hay una falsa creencia entre muchos de que la sal puede ser utilizada para fines malignos, como en rituales ocultos. Sin embargo, necesitamos entender que el enemigo siempre intenta pervertir y corromper aquello que Dios creó para el bien. La sal, cuando se utiliza de forma correcta, es una herramienta divina que puede transformar nuestra vida espiritual. Jesús utilizaba símbolos del cotidiano, como el pan y el vino, para transmitir verdades espirituales profundas. Y la sal es uno de esos elementos que lleva un significado místico poderoso. En Juan 10 se dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y una de las formas en que el enemigo actúa es distorsionando la verdad sobre lo que Dios creó. Cuando utilizamos la sal de forma consciente y espiritual, estamos rescatando su uso original, dado por Dios, para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Reflexionemos sobre cómo Dios frecuentemente utiliza lo material para expresar lo espiritual. La vara de Moisés, que parecía ser un simple trozo de madera, se convirtió en un símbolo de poder en manos de Dios, transformándose en una serpiente y abriendo el Mar Rojo. De la misma manera, la sal puede ser utilizada como un canal para manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas. No se trata de superstición o magia, sino de una fe que reconoce que lo que Dios creó tiene poder, cuando se utiliza de acuerdo con su voluntad. Así como los profetas usaban aceite y agua en sus prácticas espirituales, podemos usar la sal para limpiar y purificar nuestras energías y ambientes, como una extensión del cuidado divino. En diversos pasajes bíblicos vemos que Dios utiliza elementos físicos para transmitir su poder espiritual. El aceite, el agua, el pan, el vino, todos tienen sus roles simbólicos y espirituales en la vida del cristiano. Entonces, ¿por qué ignorar la sal?
También fue creada con un propósito, y cuando la utilizamos con fe y obediencia, estamos participando de un acto sagrado que une lo físico y lo espiritual. De la misma forma que el aceite unge y consagra, la sal purifica y protege, creando una barrera contra las influencias negativas que pueden intentar alejarnos de nuestro camino espiritual. No subestimes el poder que la sal puede tener en tu vida cuando se utiliza en oración y consagración. Por lo tanto, no te dejes engañar por las distorsiones del enemigo. Él intenta pervertir lo que es puro, pero el poder de Dios siempre prevalece. La sal, cuando se usa con fe, puede romper cadenas espirituales, abrir puertas de bendiciones y proteger contra los ataques malignos. Entiende que Dios, en su infinita sabiduría, nos dio herramientas para que podamos prosperar tanto en lo físico como en lo espiritual. La sal es una de esas herramientas, y nos corresponde usarla con reverencia y discernimiento, para que podamos experimentar la plenitud de las bendiciones que Dios preparó para nosotros. En el episodio de Mateo 4, Satanás intenta a Jesús ofreciéndole el poder y la gloria de todos los reinos del mundo. Sin embargo, esta oferta se basa en una autoridad que el enemigo había usurpado de la humanidad. Originalmente, Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra, pero al ceder a la tentación en el jardín del Edén, el ser humano perdió parte de esa autoridad, permitiendo que fuerzas espirituales adversas dominaran ciertos aspectos de la existencia material. Este pasaje refleja el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal, entre lo divino y lo corrupto, y nos alerta sobre cómo el enemigo siempre intenta distorsionar el orden espiritual establecido por Dios. Aquí es fundamental comprender que la espiritualidad no se limita a lo visible. El poder espiritual que gobernaba los reinos terrenales fue corrompido, pero el llamado de Cristo es para que recuperemos esa autoridad a través de nuestra caminata de fe. La verdadera espiritualidad nos enseña que la materia, por más que parezca sólida, es solo una sombra de la realidad espiritual. Por eso debemos estar siempre vigilantes, no solo contra las tentaciones del mundo, sino también contra la manipulación de las energías espirituales que nos rodean. La relación entre el mundo físico y el espiritual está expresada en diversos elementos que vemos en las Escrituras. La sal, por ejemplo, es mucho más que un simple mineral. Lleva un simbolismo profundo que trasciende la materia. Cuando Dios usa la sal en historias como la de Sodoma y Gomorra, Él está mostrando la dualidad de sus creaciones. El mismo elemento puede ser utilizado para purificar o para destruir, dependiendo del contexto espiritual en que se emplee. La esposa de Lot, al ser transformada en una estatua de sal por desobedecer, se convirtió en un símbolo de la desobediencia humana al plan divino, una metáfora de la cristalización espiritual que ocurre cuando nos distanciamos de la luz. Sin embargo, la sal también posee un profundo simbolismo de purificación y alianza. En Levítico 2, Dios ordena que todas las ofrendas sean sazonadas con sal, reforzando la idea de que la sal purifica y preserva lo sagrado. Este acto simboliza la necesidad de espiritualizar todas nuestras acciones, de consagrar todo lo que ofrecemos a Dios. Al esparcir sal sobre nuestras ofrendas, estamos manifestando una intención espiritual de purificación y renovación. La espiritualidad aquí nos enseña que el acto de ofrendar no es solo material, sino que lleva un significado más profundo que refleja nuestro compromiso con el Creador. Esta simbología se intensifica cuando vemos la sal mencionada en Crónicas como parte del pacto entre Dios y David. El pacto de sal simboliza una alianza eterna, una conexión espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. En la espiritualidad, los pactos son formas de consolidar compromisos profundos entre lo divino y lo humano, y la sal es un agente que preserva y purifica esta relación. Cuando usamos la sal en nuestros rituales espirituales, no solo estamos purificando el ambiente, sino reafirmando nuestro compromiso con la verdad divina, asegurando que nuestra fe permanezca inquebrantable, incluso frente a las adversidades del mundo. Sin embargo, a lo largo de los siglos, el enemigo ha intentado corromper la percepción de las herramientas espirituales que Dios nos dio. Hechiceros y brujos han utilizado la sal en rituales de brujería, pero eso no disminuye su esencia divina. Lo que ellos intentan manipular es, en realidad, un reflejo distorsionado del verdadero poder que la sal lleva en el ámbito espiritual. La sal, cuando es consagrada a Dios, sigue siendo uno de los mayores instrumentos de purificación y protección. El problema no reside en la sal, sino en cómo se utiliza.
La espiritualidad nos llama a rescatar el uso correcto de estas herramientas divinas, para que podamos usarlas a nuestro favor y no temer las distorsiones que el enemigo intenta crear. La historia de Sodoma y Gomorra también ilustra cómo la sal puede ser un símbolo de maldición cuando se utiliza mal. Después de la destrucción de estas ciudades, la sal y el azufre se usaron para esterilizar la tierra, impidiendo que cualquier forma de vida surgiera. Esto nos muestra que el mismo elemento que puede purificar también puede condenar cuando se manipula fuera de los designios divinos. Pero, como hijos de Dios, es nuestro deber rescatar el verdadero propósito espiritual de estas herramientas, devolviéndoles el significado original de santidad y curación. Hoy en día muchos cristianos se han alejado de las prácticas espirituales más antiguas, como el uso de la sal, porque han sido engañados por el enemigo, que intenta asociar este elemento con la brujería y la superstición. Sin embargo, la espiritualidad auténtica nos enseña que estas prácticas, cuando se realizan con el corazón y la mente dirigidos a Dios, son poderosas formas de conexión con lo divino. La sal, cuando es consagrada, es un instrumento de protección que nos recuerda nuestra alianza con el Creador y nuestra responsabilidad espiritual en este mundo. La restauración de esta sabiduría espiritual nos invita a reintroducir el uso de la sal en nuestras vidas diarias, como un símbolo de purificación y protección, tanto física como espiritual. Al usar la sal para purificar nuestra casa, nuestros negocios o nuestras relaciones, estamos, de hecho, abriendo espacio para que la luz divina entre y aleje todas las formas de oscuridad. La espiritualidad nos llama a entender que no estamos tratando solo con el mundo material, sino también con dimensiones espirituales que afectan directamente nuestra existencia terrenal. La sal, un elemento aparentemente común, lleva en sí un simbolismo profundo en las escrituras sagradas. No es solo un condimento, es un poderoso instrumento espiritual que puede bendecir o maldecir, un legado divino destinado a los hijos de Dios. Es fundamental que comprendamos esta dualidad. Jesús, en su sabiduría, nos recordó que ustedes son la sal de la tierra. Una declaración que trasciende lo físico y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia esencia e impacto espiritual en el mundo que nos rodea. Cuando la sal pierde su sabor, se vuelve inútil, así como la fe que no se manifiesta en acciones. Por lo tanto, es esencial que cultivemos la espiritualidad en nuestras vidas, reconociendo que estamos llamados a ser luz y sabor en medio de un mundo a menudo insípido. Las Escrituras nos revelan que la sal está intrínsecamente ligada tanto a maldiciones como a bendiciones. En el Salmo 107 vemos que Dios transforma tierras fértiles en desiertos y estériles debido a la maldad de sus habitantes. Esta imagen evoca una importante lección espiritual: la correlación entre las acciones humanas y las consecuencias que enfrentamos. Cada acto de maldad o desobediencia no solo afecta al individuo, sino también a la colectividad, resaltando la responsabilidad espiritual que todos cargamos. La sal, entonces, se convierte en un símbolo de purificación y de la necesidad de una transformación espiritual profunda. Al reflexionar sobre esto, podemos preguntarnos: ¿cómo impactan nuestras acciones y elecciones no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos a nuestro alrededor? Mientras que los cristianos a menudo evitan el uso de la sal en un contexto de maldición, es vital entender que el verdadero Hijo de Dios debe discernir cuándo usar la sal en la batalla espiritual y cuándo usarla en actos de paz. La espiritualidad exige sabiduría y discernimiento. Así como un ejército es entrenado para proteger un territorio, estamos llamados a estar alerta contra los ataques del enemigo en nuestras vidas. La sal, por lo tanto, no debe ser vista solo como una herramienta para agradar, sino también como un recurso que podemos emplear en nuestra lucha contra las fuerzas que buscan desviarnos del camino de Dios. Esparcir sal en nuestros hogares, barrios y ciudades puede ser visto como una forma de declarar la protección divina sobre esos lugares, una oración de intercesión que busca establecer el reino de Dios en la tierra. La oración de autoridad y purificación. Te invito a unir tu voz en oración. Padre, Dios de Israel, en este día tomo la sal del pacto y la esparzo sobre toda mi ciudad, mi casa, mi barrio y mi iglesia. Con esto seco toda obra del enemigo, toda brujería y toda idolatría que pueda existir. Declaro que, si el hechicero no se arrepiente, él mismo enfrentará la mano poderosa del Dios vivo. Esta oración no es solo una declaración, sino una entrega de nuestra autoridad espiritual. Al usar la sal, invocamos la presencia divina para purificar y restaurar.
En momentos de desesperación y confusión, esta práctica se convierte en un recordatorio de nuestro llamado para ser instrumentos de cambio, en lugar de meros espectadores. Eliseo, un profeta lleno del Espíritu, lanzó sal en las aguas y proclamó la purificación en nombre del Señor. Esta acción simple, pero poderosa, nos recuerda que Dios puede transformar incluso las circunstancias más desoladoras. Nuestras vidas, a menudo marcadas por dolor y esterilidad, pueden ser restauradas a través de la fe y la obediencia. La sal, en su esencia, simboliza la purificación necesaria para acercarnos a Dios. Cuando consideramos nuestras finanzas, por ejemplo, es crucial que también busquemos esa purificación. El dinero, a menudo manchado por transacciones inmorales, debe ser consagrado a Dios. El acto de usar sal para purificar lo que llevamos al altar es un recordatorio de que, así como buscamos la santidad en nuestras vidas, también debemos buscar la pureza en todo lo que ofrecemos a Dios. El pacto de sal, un legado espiritual. La tradición del pacto de sal, como se describe en Números 18, refuerza la importancia de este mineral como símbolo de lealtad y compromiso. El pacto de sal no es solo un ritual, sino un testimonio de la relación duradera que Dios desea establecer con nosotros. La espiritualidad nos enseña que, al igual que las alianzas humanas, la alianza con Dios es perpetua y debe ser honrada con integridad. El sal, con sus propiedades conservadoras, representa la durabilidad del amor y la fidelidad de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, al participar en prácticas que involucran sal, debemos hacerlo con la conciencia de que estamos reafirmando nuestro compromiso con el Creador. En Oriente, el sal simbolizaba la estabilidad y la continuidad de las relaciones. Al compartir una comida sazonada con sal, dos personas sellaban un pacto de amistad y fidelidad. Este simbolismo profundo nos recuerda la importancia de cultivar relaciones saludables y duraderas en nuestras vidas. Dios nos llama a una comunión íntima con Él y con los demás, y el sal se convierte en un símbolo de nuestra responsabilidad de honrar esos lazos. Al compartir el sal en un acto de adoración o en comunión, estamos de hecho invocando el espíritu de unidad y paz en nuestras vidas. Finalmente, la importancia de honrar y respetar los pactos que hacemos, ya sea con Dios o con nuestros semejantes, es fundamental en nuestro camino espiritual. El incumplimiento de un pacto a menudo resultaba en consecuencias severas, lo que nos recuerda la seriedad de las promesas que hacemos. En nuestra vida cotidiana, debemos ser diligentes en mantener nuestras promesas y compromisos, entendiendo que cada palabra y acción resuenan en el reino espiritual. El ladrón, en un gesto inesperado, devolvió las pertenencias del viajero con una gentileza sorprendente. El estadounidense, intrigado por la bondad que parecía contradecir su papel como ladrón, subió a su vehículo, con el bandido ahora a su lado, como un protector inesperado. Este acto, a primera vista banal, carga consigo la profundidad de un pacto de sal, un símbolo sagrado que trasciende culturas y generaciones. En Oriente, tal acuerdo es más que una simple promesa. Es un vínculo espiritual que perdura hasta el fin de los días, representando la esencia de un compromiso divino que se extiende más allá de la vida física. Este tipo de alianza revela la interconexión de todos los seres y la importancia de honrar las promesas que hacemos, reflejando así la luz divina en nuestras acciones cotidianas. Imaginemos un comerciante que viaja al campo con la intención de adquirir un rebaño de 100 ovejas. Al llegar, se enfrenta a la realidad de que el pastor tiene 300 ovejas disponibles. La situación es delicada, ya que no tiene suficientes recursos para adquirir todas ellas. En ese momento, surge la posibilidad de un pacto de sal, donde el pastor propone un acuerdo. Él entregará las 300 ovejas y, a cambio, el comerciante pagará las 200 restantes dentro de 60 días. Así, ambos sellan el compromiso compartiendo una comida sazonada con sal, un acto que no solo simboliza la alianza entre ellos, sino que también representa la conexión con lo divino. Este momento sagrado nos enseña que, así como el sal, nuestras promesas deben ser puras y al mismo tiempo reflejan la bondad de Dios en nuestras vidas, estableciendo una relación de fe y confianza. Entender el pacto de sal como una relación equilibrada entre lo humano y lo divino es fundamental. No podemos simplemente dirigirnos a Dios y pedir bendiciones sin la debida reverencia y responsabilidad. El Señor honra a aquellos que lo honran, y a cambio, Él promete que seremos sus hijos. Sin embargo, esto viene acompañado de una responsabilidad. Debemos recordar y practicar sus mandamientos.
El Salmo 20, que menciona el Valle de Sal, nos invita a reflexionar sobre la lucha que cada uno de nosotros debe librar por nuestras bendiciones. David, en sus batallas, se convirtió en una figura emblemática, conocido por sus victorias sobre los arameos y edomitas. Su viaje por el Valle de Sal es un poderoso símbolo de la lucha espiritual que todos enfrentamos. Dios no es solo un espectador, Él es nuestro guía y defensor. Pero, para que su luz se manifieste en nuestras vidas, necesitamos asumir la responsabilidad de luchar nuestras propias batallas. No solo orar. Muchos de nosotros crecimos con la idea de que Dios lucha nuestras batallas, pero esto es solo parte de la verdad. Es esencial comprender que, aunque Dios ha ganado la guerra, somos nosotros quienes debemos luchar nuestras propias batallas diarias. Jesús, el Verbo que se hizo carne, nos enseñó la importancia de la acción. Él no se limitó a orar, Él actuó, manifestando la fe a través de obras. Es fundamental que, como cristianos, estemos dispuestos a arremangarnos y trabajar por nuestras bendiciones. No podemos esperar que todo caiga del cielo sin esfuerzo de nuestra parte. Si deseamos las bendiciones de Dios, necesitamos actuar en fe, utilizando las armas que Él nos dio, como el sal, que simboliza tanto bendición como maldición. Si te presentas ante el Señor con disposición para vencer, el sal será un instrumento de bendición. Por otro lado, si tu actitud es de duda o desánimo, puede acabar convirtiéndose en una fuente de perdición. Muchas veces las maldiciones que enfrentamos pueden atribuirse a nuestra falta de consagración a Dios. Si no estamos alineados con su voluntad y no nos dedicamos a vivir en rectitud, corremos el riesgo de ser afectados por esas maldiciones. Por eso, como cristianos, debemos cultivar una vida de oración, ayuno y justicia, buscando constantemente purificarnos y consagrarnos al Señor. La espiritualidad no debe ser un adorno en nuestras vidas, sino la esencia que moldea cada pensamiento y acción. La conexión entre lo espiritual y lo material es un aspecto central en nuestra fe. El sal, cuando se utiliza con intención y reverencia, se convierte en un símbolo de pureza y protección. Jesús, en su ministerio, utilizó acciones físicas para manifestar verdades espirituales. Un ejemplo de esto está en Juan 9, donde Él sana a un hombre ciego utilizando barro hecho de su saliva y tierra. Esto nos recuerda que todo lo creado pertenece a Dios, y a través de su autoridad, lo que es físico puede convertirse en un vehículo para lo espiritual. La tierra, en su simplicidad, se convierte en el agente del milagro. La saliva, un elemento común, se convierte en un medio de vida. Esta unión entre lo material y lo espiritual es un testimonio del poder de Dios en acción. Al orientar al ciego a lavarse en el estanque de Siloé, que significa enviado, Jesús nos muestra que la obediencia es un componente crucial para la manifestación del milagro. La acción del hombre, ir y lavarse, completa el milagro. Esta lección es vital para nosotros. Nuestras bendiciones a menudo dependen de nuestra disposición para actuar en fe. Si queremos que los milagros ocurran en nuestras vidas, necesitamos movernos hacia lo que Dios nos ha llamado. Al honrar los pactos que hacemos con Él y actuar con fe, no solo estamos buscando bendiciones, sino que también estamos fortaleciendo nuestra relación espiritual y nuestra identidad como hijos de Dios. Desde los albores de la historia bíblica, la sal ha sido más que un simple condimento. Es un símbolo profundo y poderoso, resonando con significado espiritual. En el Antiguo Testamento, se utilizaba como un instrumento de guerra espiritual, representando el pacto inquebrantable entre Dios y su pueblo, como en el caso de David. Este elemento, esencial en la vida cotidiana, era empleado para purificar ofrendas, convirtiéndose en un vínculo de conexión entre los hombres y lo divino. Al reflexionar sobre el dinero, por ejemplo, es importante considerar las muchas manos por las que pasa antes de ser presentado a Dios como una ofrenda o diezmo. La pregunta que surge es, ¿tienes conciencia de qué tipo de energías e intenciones acompañaron esa moneda? Puede haber transitado por ambientes repletos de corrupción y pecado. La sal consagrada, cuando se utiliza, es una poderosa arma de purificación, capaz de eliminar las impurezas no solo del dinero, sino también de nuestras intenciones, haciéndolas dignas de ser llevadas al altar del Señor. La regla de oro en este proceso es simple: consagrar la sal con un corazón reverente y respetuoso. Al adquirir sal para este propósito, hazlo de manera integral, comprando un paquete entero y dedicando el 100% de él al servicio divino. Es vital que esta sal se utilice exclusivamente para honrar a Dios. No se puede mezclar lo sagrado con lo profano.
La sal que destinas al altar debe ser tratada como algo sagrado. Así como la sal, el recipiente elegido también debe reflejar esta dedicación. En lugar de reutilizar un frasco viejo y desgastado, invierte en uno nuevo, especialmente elegido para este fin. Esta misma norma de consagración debe aplicarse a otros elementos sagrados, como el aceite, que también posee su propia importancia espiritual. Muchas congregaciones religiosas, al recibir diezmos y ofrendas, esparcen sal sobre estas donaciones, acompañando este gesto con oraciones fervorosas, buscando la purificación de todas las impurezas, como se menciona en Levítico 2. Aunque esta práctica no se adopte universalmente, hay individuos que comprenden la importancia de la pureza en sus acciones. Así, antes de entregar sus diezmos, muchos buscan realizar un ritual de purificación en sus hogares, utilizando la sal consagrada para tal fin, reconociendo que el trabajo de sus manos debe hacerse con integridad. En Números 18 encontramos la mención del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, un pacto de sal que trasciende generaciones. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las di para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal. Esta es una afirmación poderosa, pues el pacto de sal es eterno y continúa existiendo para todos los que honran a Dios. Incluso si piensas que esto se aplica solo a los israelitas, es importante recordar que todos somos ramas injertadas en el amor del mismo Padre, que concede abundancia a todos los que lo buscan. La sal, debido a sus propiedades preservadoras, simboliza la durabilidad y la lealtad, representando lo eterno. Un pacto debe ser perenne, y es precisamente por eso que la sal se convierte en un símbolo tan poderoso en este contexto. Culturalmente en Oriente, la sal es también un símbolo de estabilidad y permanencia en las relaciones humanas. Antiguamente, el acto de compartir una comida sazonada con sal era un ritual que solidificaba lazos de amistad y compromiso, una promesa de lealtad eterna. Cuando dos personas compartían un plato con sal, creaban un vínculo que las comprometía a no traicionarse, sino a protegerse mutuamente. Así, cada comida se convertía en un recordatorio de la fidelidad y la relación sagrada entre ellas. El Eterno deseaba que cada sacrificio fuera un recordatorio de la conexión con Él, y el acto de compartir sal durante pactos resaltaba esa lealtad. Por lo tanto, el cumplimiento de un pacto de sal era visto como un compromiso sagrado, no un mero formalismo. Sin embargo, Números 18 también nos alerta sobre las graves consecuencias que pueden surgir del incumplimiento de este pacto. La traición a este compromiso podría llevar a consecuencias severas, y la historia de un historiador estadounidense ilustra bien esta realidad. Durante un viaje por una región del Medio Oriente, se vio en una situación arriesgada al caer la noche. Sabiendo de la peligrosidad de las carreteras por la noche, buscó refugio en una tienda, sin darse cuenta de que podría estar entrando en un lugar habitado por ladrones. El dueño de la tienda, consciente de su fama, invitó al viajero a entrar y en un gesto inesperado le ofreció pan sazonado con sal. Al compartir esta comida, el viajero estableció un pacto de sal que garantizó su seguridad durante la noche. A la mañana siguiente, el ladrón estaba atento, protegiendo las pertenencias de su huésped, una demostración de que el vínculo establecido era de hecho poderoso. Así, la sal es un símbolo de permanencia, un elemento que sirve para purificar, maldecir y establecer pactos sagrados. Su manejo requiere respeto y dedicación, con utensilios nuevos reservados para este fin. El verdadero creyente debe estar totalmente comprometido con Dios y vivir según los principios de la fe. La sal se utiliza a menudo en lugares afectados por maldiciones y prácticas malignas, donde los espíritus malignos se niegan a partir. Es un momento que debe ser acompañado de oraciones, intercesión y la determinación de cortar cualquier lazo de venganza. Además, la sal es un remedio espiritual, utilizado para deshacer maldiciones que pueden haber sido transmitidas por generaciones. Al aplicar la sal, no solo se debe rezar, sino también renunciar a cualquier influencia ancestral negativa, recordando que la purificación espiritual debe ser constante. Dentro de nuestros hogares y lugares de culto, la sal se dispersa para afirmar que estamos bajo la protección de la gracia divina, incapaces de ser alcanzados por fuerzas malignas o hechizos. En muchas culturas orientales, la sal representa un compromiso mutuo de lealtad y confianza, sellando acuerdos de amistad y no traición. Sin embargo, es crucial recordar que la sal, por sí sola, no posee poder sin la fe y la devoción a Dios.
Es una herramienta que debe ser utilizada con discernimiento y respeto. Para finalizar, es importante reflexionar sobre la serpiente de bronce que Dios mandó a Moisés construir, como se menciona en Números 21. Después de dejar el monte Hor en dirección al Mar Rojo, el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y Moisés, cuestionando su jornada y lamentando la falta de alimentos. Como respuesta a su ingratitud, Dios envió serpientes venenosas que mordían a los israelitas, resultando en muchas muertes. Ante el desespero, el pueblo se volvió hacia Moisés, pidiendo su intercesión. Dios, en su misericordia, ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un poste. La instrucción era clara: quien fuera mordido y mirara a la serpiente de bronce, sería sanado. Este milagro tangible sirvió como un poderoso recordatorio de la fe necesaria para la sanación y la salvación. Sin embargo, la historia no termina ahí. Con el paso del tiempo, el pueblo olvidó que el milagro venía de Dios y comenzó a venerar la serpiente, quemando incienso ante ella y nombrándola Neustán. El rey Ezequías, reconociendo esta idolatría, destruyó la serpiente, reafirmando que el milagro y la salvación son dones divinos, no objetos de adoración. Lo mismo se aplica a la sal. Debe ser vista como un instrumento al servicio de lo divino, no como un objeto de culto o uso trivial. Al utilizar la sal en nuestra vida espiritual, debemos ser cuidadosos, reconociendo su importancia y respetando su función como símbolo de la autoridad de Dios. Sé íntegro, fiel, y no cometas el error de olvidar la verdadera origen de su poder. Usa las herramientas divinas correctamente y siempre serás agraciado con la presencia de tu Padre Celestial. No te dejes llevar por quejas o autocompasión. Eres un guerrero en tiempos desafiantes, llamado a avanzar y a nunca retroceder. La fe debe ser constante, independientemente de las circunstancias. Vivir de manera sobrenatural es una invitación para que, como cristiano, te conectes con la esencia divina que te sustenta. La misericordia divina se ha revelado de manera impresionante, proporcionando a su pueblo una manifestación visible de salvación. Dios, en su infinita bondad, concedió a los israelitas una imagen tangible para que pudieran fijar la fe y así escapar del veneno que los amenazaba. La presencia de un milagro palpable, como una estatua, hace que la creencia y la confianza en un poder superior sean más accesibles. Sin embargo, el camino de la fe no termina aquí. Desafortunadamente, la historia está marcada por ciclos de desviación y corrupción. Como se relata en 2 Reyes 18, el pueblo de Dios, a lo largo del tiempo, perdió la esencia del milagro y comenzó a venerar la serpiente de bronce creada por Moisés, llamándola Neustán y quemando incienso ante ella. El rey Ezequías, consciente de la degeneración espiritual, tomó la difícil decisión de remover los altares y destruir la serpiente. Este acto fue un recordatorio contundente de que los milagros, aunque visibles, no son de naturaleza autónoma, son herramientas al servicio de la divinidad. Esta es una lección valiosa para nosotros. La sal, al igual que la serpiente, no debe ser adorada ni tratada de manera liviana, sino utilizada para invocar la autoridad de Dios. En nuestro camino espiritual es vital actuar con discernimiento y reverencia, recordando siempre que estamos llamados a ser siervos fieles. Es necesario que utilicemos los dones e instrumentos divinos de manera apropiada, buscando siempre honrar la presencia del Señor en nuestras vidas. En momentos de adversidad y tribulación, es fácil dejarse llevar por el desánimo, pero como cristianos, debemos recordar que somos guerreros en tiempos de batalla. La vida es una constante lucha en busca de crecimiento y superación, y la verdadera fe no conoce retroceso. Un verdadero cristiano es aquel que permanece firme en las promesas de Dios, tanto en tiempos de alegría como en periodos de prueba. Es preciso vivir de forma sobrenatural, abrazando las bendiciones que vienen de lo alto y permitiendo que la luz divina ilumine cada paso. Espero que hayas encontrado inspiración y conocimiento valiosos en este video. Si este contenido tocó tu corazón o provocó reflexiones, me gustaría escuchar de ti. Deja un comentario abajo compartiendo tus ideas o experiencias relacionadas con lo que discutimos. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos encuentros, donde continuaremos desentrañando las verdades espirituales que pueden transformar nuestras vidas. Y si te gustó, haz clic en el botón de me gusta. Eso nos ayuda a crecer y llevar más mensajes inspiradores a otras personas. Que Dios bendiga tu jornada espiritual y hasta nuestro próximo video.